Hola, buenos días o buenas tardes según donde se encuentren ustedes. Mi nombre es María Purificación García Migueles de la Universidad de León. Quisiera agradecer a los organizadores de este evento la oportunidad de participar en él. Mi trabajo lleva por título El cine como recurso educativo, de la experiencia en las disciplinas jurídicas a su aplicabilidad en la formación en sostenibilidad. Los orígenes de la industria cinematográfica suelen datarse del 28 de diciembre de 1895, al proyectarse al público las primeras películas rodadas por los hermanos Lumière en el Gran Café de París. Más de 100 años después, la relación entre el cine y la responsabilidad social puede contemplarse desde diferentes perspectivas. En primer lugar, como cualquier otra actividad productiva, las salas de proyección, estudios cinematográficos, etc., pueden incorporar principios de responsabilidad económica, social o medioambiental en su día a día conforme a estándares de generalizada aceptación y la creciente demanda por parte de los consumidores o usuarios, particularmente desde comienzos del siglo XXI. Una segunda posibilidad tiene que ver con la concepción y filmación de documentales y películas expresamente orientados a mostrar acciones socialmente responsables de determinadas entidades, a stakeholders o grupos de interés concretamente, o bien al gran público en general. La tercera alternativa es el uso de películas tanto en formato largometraje como cortometraje o documental, haciendo más atractivos al alumnado los contenidos propios de las materias explicadas. Teniendo en cuenta que una imagen vale más que 1000 palabras, afirmar que el cine desempeña un papel de cara a la sociedad que va más allá del mero entretenimiento no solo es constatar una evidencia, sino que incluso podría considerarse una obviedad. En términos generales, puede hablarse de tres posibilidades o niveles de intensidad a la hora de utilizar el cine como recurso docente en el aula. En primer lugar, mediante la inclusión de referencias cinematográficas verbales durante las sesiones expositivas, ilustrando las explicaciones con o sin visionado de escenas concretas. En segundo lugar, de cara a la realización de actividades prácticas en el aula en base al visionado previo de películas. Finalmente, realizando actividades prácticas que conlleven al visionado de películas en la misma. En cuanto a las posibles ventajas o beneficios del empleo del cine como recurso educativo, ya se trate de uno u otro de dichos tres niveles de intensidad, son muchas y diversas, cabiendo destacar su indudable valor motivador, la efectividad a la hora de captar el interés del alumnado, obviamente siempre y cuando los contenidos seleccionados sean suficientemente atractivos, el estímulo de su participación en los debates o actividades prácticas será superior. Y esas prácticas y actividades conexas facilitan la comprensión de contenidos y sobre todo la capacidad de proporcionar a los estudiantes una experiencia inmersiva en la realidad. En relación a las diferentes ramas del derecho, hay quien ha llegado a afirmar que es imposible relatar una historia sin ofrecer datos jurídicos y que el cine es quizá el mejor medio para comprender la relación del derecho con la realidad social actual. Las cuatro aportaciones fundamentales del cine a la docencia jurídica son, entre otras, la narración de una historia contextualizada, la involucración emocional de los espectadores, el análisis hermenéutico análogo a los actos de interpretación operados al aplicar el derecho en casos o supuestos concretos y la reciprocidad de las relaciones entre el derecho y la cultura popular. De ahí su aplicación o aplicabilidad en relación con múltiples materias del derecho, ya sea derecho internacional, derecho del trabajo, etc. Así pues, por extensión de tales experiencias en relación con los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el uso del cine como recurso educativo puede tener clara utilidad, suscitando o acrecentando el interés del público sobre temas que desconocían o ignoraban, difundiendo conductas positivas o buenas prácticas, concienciando acerca del uso adecuado de recursos, ofreciendo información sobre sobre colectivos desfavorecidos y situaciones, así como sobre posibles soluciones a las mismas, y generando propuestas estratégicas de actuación para transformar la realidad. De hecho, existe incluso web específicas con recomendaciones de películas que pueden conectar con alguno de los ODS. A partir del análisis del contenido de dichas web, detallado en el texto completo del trabajo, se seleccionó la película de 2008 realizada por Disney Pixar con el título Wall-E, como ejemplo de largometraje utilizable en la docencia en relación con los ODS 3, 11, 12 y 13. En síntesis, la película narra que en el año 2800, en el escenario post-apocalíptico de un planeta Tierra devastado y sin vida, el pequeño robot Wall-E solo vive haciendo aquello para lo que fue construido, limpiar el planeta de basura. Entre los edificios abandonados, su soledad, no obstante, se ve interrumpida con la llegada de Eva, un moderno robot explorador enviado por los últimos humanos supervivientes que llevaba unos 600 años surcando el espacio dentro de la nave Axioma.
Tras una primera parte de la película en la que no hay diálogo, únicamente existen los sonidos que emplean los robots para comunicarse entre ellos, comienza una segunda ya con diálogos en la que Eva, lleva una pequeña planta a dicha nave con la ayuda de Wall-E, siendo recibida con gran escepticismo y sorpresa por los miembros de una sociedad deshumanizada donde las personas, todas obesas, pasan el día en tumbonas autodesplazables y se relacionan mediante pantallas. En este contexto, la llegada de ambos robots, de forma imprevista en el caso de Eva, con la planta hará que la humanidad salga de su situación de letargo y decadencia para tomar de nuevo la rienda de su destino, volviendo a casa y tratando de reconstruir el arrasado planeta Tierra. En cuanto a las enseñanzas que se pueden extraer de la película, una es la importancia de un estilo de vida saludable, con ejercicio y dieta sana, pues en la nave Axioma solo se comen batidos prefabricados y los desplazamientos tienen lugar en hamacas que se mueven solas. Por ejemplo, a la llegada de los robots, una mujer separa la vista por primera vez en mucho tiempo de su pantalla, dándose cuenta de que en realidad en la nave hay una piscina. Otro momento de especial dramatismo es cuando el capitán de la nave ha de realizar un improbo esfuerzo para dar unos pasos y proteger a la planta traída por Wall y Eva de ser destruida por el malvado ordenador central. También se destaca la importancia de la comunicación interpersonal y la amistad, pues mientras se desplaza en sus tumbonas, la única interacción entre los habitantes de la nave es mediante las pantallas incorporadas a aquellas, con las que hablan sin parar, sin darse cuenta de lo que hay a su alrededor o quién está a su lado. En ningún momento hablan directamente entre ellos, ni se tocan, lo que da a entender que las relaciones de auténtica amistad son inexistentes. Sin embargo, los robots muestran sentimientos mucho más humanos que los indolentes y asépticos humanos atrapados en su cómodo mundo de aparente felicidad. Los valores medioambientales, el panorama desolador al que inexorablemente llevará el consumo irresponsable y la sobreexplotación de los recursos, los montones de basura que inundan el planeta, resultado de la actividad humana, muestran cómo los propios humanos son los responsables de haber tenido que abandonar la Tierra, siendo ingente la tarea a afrontar para poder volver a él y hacerlo de manera habitable. En relación con la primera parte, una de las imágenes más icónicas es la del pequeño robot mirando en su soledad con esperanza al cielo, transmitiendo de este modo desde el principio un mensaje de esperanza. 15 años después de la aparición de la película y más tras su 10º aniversario, reseñas y comentarios enfatizan sus valores y tratan de ver hasta qué punto sus predicciones se han visto reflejadas en las actuales circunstancias. Así, hay quien establece un paralelismo entre elementos de la realidad distópica mostrada y elementos climáticos extremos, crecientes tasas de obesidad, sustitución de relaciones interpersonales por videollamadas y mensajes, particularmente desde la pandemia, creciente adicción a las tecnologías, consumismo desenfrenado, auge del comercio electrónico, etc. En síntesis, la película Wall-E muestra un futuro apocalíptico, consecuencia de las acciones humanas, como señal de alerta sobre decisiones actuales, pero también se destaca que la situación no se muestra irreversible, sino solucionable. Finalmente, como conclusiones del trabajo presentado, cabe resaltar la confirmación de la utilidad del cine como herramienta pedagógica o educativa, sea cual sea la intensidad con la que se use como recurso. En segundo lugar, la posibilidad evidente u obvia de recurrir al cine para informar o transmitir valores sobre los ODS y la sostenibilidad, ya sea suscitando interés, difundiendo ejemplos de valores y buenas prácticas, etc. En tercer lugar, se ha constatado la existencia de algunos listados de películas, largometrajes, cortometrajes y o documentales informales, pero que son de gran utilidad para la docencia sobre cuestiones concretas o específicamente para cada uno de los ODS. Finalmente, y a título ilustrativo, se ha puesto de manifiesto la utilidad de la película Wall-E como ejemplo de largometraje utilizable en la docencia de los ODS 3, 11, 12 y 13, conteniendo señales de alerta en cuanto a estilos de vida inadecuados, carencia de valores medioambientales y relaciones interpersonales, excesivo consumismo y agotamiento de recursos, falta de reciclado o deshumanización por el control de los actos cotidianos por la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención.